continuación vamos a presentar los medios, técnicas e instrumentos para la evaluación de los resultados de aprendizaje en educación superior. Tres conceptos que están íntimamente unidos, pero que consideramos que es necesario tener claramente diferenciados. Sirva como punto de inicio, por ejemplo, si podríamos responder a la pregunta que se nos están planteando aquí. ¿Podrías indicar en qué columna debería situarse cada uno de los siguientes conceptos? Es decir, ¿un ensayo escrito sería un medio de evaluación? ¿Sería una técnica de evaluación? ¿O sería un instrumento de evaluación? ¿Una lista de control? ¿Qué sería? ¿Un medio? ¿Una técnica? ¿Un instrumento? La observación, ¿qué sería? ¿Medio? ¿Técnica? ¿Instrumento? ¿Un portafolio? Igual, ¿dónde lo situaríamos? O la escala de valoración, que sería más una técnica, un medio, un instrumento, o la entrevista, o la rúbrica que utilicemos para valorar una entrevista, ¿dónde la clasificaríamos? O un cuaderno de prácticas, o un mapa conceptual, o una prueba objetiva. Por lo tanto, como vemos, son gran cantidad de elementos que utilizamos en nuestra práctica cotidiana como evaluadores, pero que a lo mejor en este momento nos puede estar costando trabajo caracterizar y situar o clasificar en uno de esos tres conceptos que estamos utilizando. Por lo tanto, vamos a dedicar este vídeo a clarificar, intentar conceptualizar estos tres conceptos que son básicos en el campo de la evaluación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que situándonos en un contexto donde lo que vamos a valorar son las competencias y la consecución de unos determinados resultados de aprendizaje, evidentemente nosotros tenemos que recabar evidencias del grado de desarrollo de esas competencias y si han conseguido o no esos resultados de aprendizaje. Eso es lo que podemos decir que son productos podido realizar los estudiantes o actuaciones, es decir, una performance, por ejemplo, o una exposición oral. Así puede ser una exposición oral, por ejemplo, ante un público determinado, o los estudiantes pueden representar o ejecutar una pieza musical, o pueden elaborar una prueba, implementar un clásico examen, o preparar un ensayo, o realizar una práctica de laboratorio, algún tipo de experimento. Todo eso son, al fin y al cabo, productos o actuaciones a través de las cuales nosotros podremos, como evaluadores, recabar información sobre en qué medida la realizan de una manera adecuada y con determinados niveles de calidad. Pero, ¿qué son, en cambio, los medios de evaluación? ¿O qué podemos entender como medios de evaluación? Pues evidentemente serán todas estas pruebas, todas estas actuaciones, todos estos productos que realiza el estudiante en el momento en que pasan a nuestras manos como evaluador o a las manos de otros compañeros para que puedan realizar la evaluación, o incluso el propio estudiante pensando y reflexionando sobre cómo lo ha realizado, pues evidentemente en ese momento se convierten en medios de evaluación. Por lo tanto, digamos que entre comillas es la misma realidad física, pero que dependiendo de la función que va a cumplir, pues lo podremos denominar de una manera o de otra. El ensayo que entrega un estudiante es su producto, tanto que es un trabajo que es realizado y que lo entrega. Pero en el momento en que se lo entrega a un compañero para que lo valore, se convierte en un medio de evaluación para ese compañero, para ver en qué medida ese ensayo que ha presentado reúne los requisitos mínimos de calidad. O si el estudiante está realizando una prueba de laboratorio, cómo ejecuta y cómo lleva a cabo las acciones que tiene que realizar en ese laboratorio será su actuación. Pero yo como profesor o los compañeros que estén observando cómo realiza esa práctica nos servirá a nosotros como medio de evaluación para valorar en qué medida ejecuta esa práctica de una manera adecuada. Por lo tanto, los medios de evaluación no son más que pruebas o evidencias que nos dan información sobre aquello que queremos evaluar, sobre el objeto de evaluación, y no son más que los productos o actuaciones de los estudiantes, de los aprendices, pero que en el momento que pasan a la mesa, entre comillas, del evaluador, se convierten en medios de evaluación. ¿Y qué entendemos por técnicas de evaluación? Bien, cuando vamos a proceder a realizar una evaluación, necesitamos estrategias para recabar
información, pero de una forma sistemática. Y esencialmente nos encontramos con tres estrategias que utilizamos. En primer lugar, la observación. Observamos lo que realizan los estudiantes, la calidad de determinados productos, etc. O la segunda estrategia sistemática es la de entrevistar, la de preguntar. Y por último, podemos analizar documentos, producciones, artefactos, es decir, lo que nos entregan, lo que nos realizan, todos aquellos elementos que pueden ser objeto de valoración. Por lo tanto, como vemos, son tres técnicas esenciales: observación, entrevista y análisis de documentos. ¿Qué diferencia hay con los instrumentos de evaluación? Pues la diferencia es bastante clara, puesto que los instrumentos de evaluación ya son aquellas herramientas reales y físicas que utilizamos para valorar el aprendizaje que se ha evidenciado a través de los medios de evaluación. Y en los instrumentos se reflejan de una u otra manera, ya sea implícita o explícitamente, los criterios e indicadores de evaluación. Por lo tanto, realmente estos son donde realizamos nuestras valoraciones. Y en este sentido podemos tener en los siguientes instrumentos. En primer lugar, nos encontramos con lo que son las listas de control. Las listas de control, que no son más que estos instrumentos que podemos diseñar para constatar si determinadas características se dan o no se dan. Por ejemplo, en este caso tenemos una lista de control para el registro electrónico de las actividades realizadas en la plataforma. Si escribe correo planteando dudas, si interviene en más del 60% de los debates, si las aportaciones que realiza en el foro son argumentadas. Y aquí lo único que nos interesa realmente es si se da o no se da. Solamente la presencia o la ausencia de determinadas características. Pero tenemos también otro instrumento, y es que podemos estar interesados no solo en si algo se da o no se da, sino en la medida en que se da. Y en este caso nos encontramos entonces con lo que conocemos como escalas de estimación. Por lo tanto, yo puedo poner aquí una graduación del nada al mucho, de 0 a 10. En definitiva, es establecer una escala que me permita graduar el grado de calidad de cada uno de los aspectos que vamos a valorar. Por ejemplo, en este caso, si se van a evaluar las reflexiones en los foros, podemos analizar pues si han sido suficientes las ideas que se han presentado, si la reflexión es argumentada, si es adecuada las reflexiones al contenido de esa tarea, si es la claridad en esas descripciones, si son precisas. Como vemos, y como decíamos anteriormente, en los instrumentos, de una manera explícita o implícita, ya están determinándose los criterios que se van a utilizar para valorar. Y en este caso concreto, por ejemplo, pues tenemos los criterios de la relevancia de las ideas, la suficiencia de las ideas, la argumentación, la adecuación, la claridad, la precisión. Pero todos, como veis, un único instrumento montado en forma escalar, de tal manera que me permita una graduación. Otro instrumento con el que podemos contar con lo que conocemos como diferencial semántico, que se trata de un instrumento que me permite colocar en dos extremos, podríamos decir que antónimos, y podemos graduar una escala a partir de una escala central. Del 0 sería el centro, menos 3 a la izquierda, más 3 a la derecha, y en este sentido, por ejemplo, este diferencial semántico que tenemos aquí hace referencia a la autoevaluación del trabajo en equipo. En ese sentido, el alumno puede hacer una valoración de en qué medida se ha inhibido del trabajo del grupo y se situaría en el menos 3, menos 2, o en cambio ha participado de una manera activa en todo lo que ha sido el trabajo en equipo, o si ha sido más bien un obstáculo para el desarrollo del trabajo en equipo, o en cambio ha ido aportando contribuciones, o no ha tomado en consideración las aportaciones de sus compañeros, o si en cambio sí que ha tomado como punto de referencia todas las aportaciones que han dado sus compañeros. Otro de los instrumentos que tenemos es la rúbrica. Las rúbricas, como vemos, no son fáciles de construir, y a veces nos encontramos por ahí ejemplos de lo que se entienden como rúbricas, pero que realmente no llegan a constituir y a tener todos los elementos de una rúbrica. Como vemos, una rúbrica tiene que tener como mínimo varios niveles diferentes de logro. En este caso, pues hemos puesto 4 niveles: deficiente, mejorable, satisfactorio o excelente, y el criterio sobre el cual estamos realizando la valoración. En este caso, por ejemplo, adecuación a requisitos. Y evidentemente hay que describir
de una manera clara y precisa en qué es lo que constituye cada uno de esos niveles. También podemos añadir, como vemos aquí en esta rúbrica, un componente cuantitativo, en el sentido de no se trata solamente de situar un producto, una actuación o la valoración que hagamos en uno de los 4 niveles, sino que dentro de cada nivel podríamos establecer pues una aproximación más hacia un lado o hacia otro, ¿no? Lo que podemos decir, bueno, es satisfactorio, pero está más cerca del excelente que del mejorable. O es excelente, pero bueno, está más cerca del satisfactorio, ¿no? De esa manera, de una manera numérica, podemos destacar hacia dónde se equilibra o hacia dónde se sitúa la calidad de lo que estamos valorando. Y por último, nos encontramos con lo que conocemos como argumentario evaluativo. En este caso no se trata de dar ninguna puntuación, ninguna valoración y ni una escala, sino lo único que se trata es de argumentar y de aportar argumentos evaluativos. Es decir, por ejemplo, podemos expresar sobre la claridad de la argumentación y expresamos un juicio valorativo sobre la claridad que se haya presentado en un ensayo, o la coherencia entre los diferentes apartados, y lo que expresamos es de una manera cualitativa, de forma textual, podemos aportar valoraciones sobre cada uno de estos criterios, sobre la relevancia, la coherencia, la claridad, etc. Y hasta aquí los distintos tipos de instrumentos con los que podemos contar a la hora de proceder a un proceso de evaluación. Como vemos, 5 tipos de instrumentos diferentes, una lista de control si solamente queremos ver la presencia o ausencia de alguna situación, de alguna característica, una escala y en ese sentido ya lo que podemos es graduarlo. En este mismo sentido, el diferencial semántico, pero con puntuaciones extremas, o un instrumento bastante más elaborado como pueda ser una rúbrica que me permite situar en distintos niveles de logro. Y por último, el argumentario evaluativo, que me va a permitir realizar valoraciones de corte cualitativo. Veamos la aplicación de esta diferente terminología o diferente conceptualización de medios, técnicas e instrumentos en un contexto concreto. Tomemos por ejemplo el trabajo fin de grado, concretamente la memoria del trabajo fin de grado. Es un medio de evaluación porque el profesorado, el tribunal, va a valorar ese trabajo fin de grado, pero a su vez es un producto del estudiante, es algo que ha realizado el estudiante y físicamente nos entrega un documento. ¿Qué técnica de evaluación podríamos utilizar para analizar, para valorar la memoria del TFG? Es decir, ese documento escrito, normalmente escrito, que podría tomar otros formatos evidentemente, pero normalmente suele ser escrito. ¿Qué técnica de evaluación utilizaríamos? Lógicamente utilizaríamos lo que es el análisis de documento. ¿Y qué instrumento de evaluación podríamos utilizar? Pues podríamos utilizar una rúbrica para evaluar la memoria de los TFG. Podríamos utilizar también una escala, ¿de acuerdo? Pero como vemos, un producto, una técnica y un instrumento. Veamos en el caso del TFG que también se suele presentar o hacer una defensa o una exposición oral para defender el trabajo fin de grado. Por lo tanto, aquí la técnica de evaluación básica, la básica, podría ser la observación. Y también incluso podríamos utilizar la entrevista, puesto que se le van a hacer cuestiones o preguntas. Pero básicamente va a ser la observación la que vamos a utilizar, porque vamos a ver cómo actúa, cómo representa, cómo realiza su discurso, etc. Y podríamos utilizar también como instrumento una rúbrica para las exposiciones orales. Por lo tanto, como vemos, creemos que hasta aquí se ha presentado de una manera breve y sencilla esta conceptualización y diferenciación entre los medios, técnicas e instrumentos de evaluación. Y probablemente ahora ya estemos en disposición de poder dar respuesta a esa clasificación que planteábamos al principio. Aquí en esta transparencia se ve la respuesta que dieron 20 y tantos profesores a este cuestionario en un momento determinado y cómo había bastante discrepancia entre unos y otros, es decir, que no había un acuerdo. Pero sí que ya con lo que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo podríamos decir que un ensayo escrito es evidentemente un
Un ensayo es un medio de evaluación, una lista de control sería un instrumento, la observación sería una técnica, el portafolio constituiría un medio de evaluación, la escala de valoración sería un instrumento, la entrevista una técnica, la rúbrica para valorar una entrevista constituiría un instrumento de evaluación, el cuaderno de prácticas es un medio de evaluación, el mapa conceptual evidentemente es también un medio de evaluación y la prueba objetiva también es un medio de evaluación. En cualquier caso, lo importante y lo relevante es que tengamos en cuenta la enorme importancia de los medios e instrumentos de evaluación que utilizamos, porque como nos recuerda Sadler, una evidencia pobre del rendimiento del estudiantado no debe confundirse con la evidencia de un pobre rendimiento. Es decir, que prestemos mucha atención a la hora de diseñar buenos medios de evaluación y buenos instrumentos de evaluación que nos permitan recabar evidencias de calidad sobre el grado de desarrollo competencial de nuestros estudiantes y la consecución de los resultados de aprendizaje. Para profundizar en estos conceptos recomendamos el libro y evaluación orientada al aprendizaje estratégico en educación superior y el artículo de Sadler sobre las reformas necesarias para mejorar la educación superior. Esperamos y confiamos en que este vídeo haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias.